Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal del Capi ZDR de Jalisco. Hoy nos encontramos aquí en el Parque El Agua Caliente o Los Pocitos, aquí en la casa mía, la casa de todos ustedes, Zapotlán del Rey, Jalisco. Nos encontramos aquí con una persona especial, que trabaja aquí en el municipio como cronista. Nos encontramos con el amigo Juan Pablo Fonseca Padilla, que nos va a contar sobre la historia de aquí de Zapotlán. Amigo, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal, Capi? Muchas gracias. Un saludo a todos tus suscriptores. Gracias por este espacio y pues vamos a platicar un poquito de nuestro pueblo. Gracias por la invitación y ojalá que sea de su agrado. Bienvenido y pues esperen vamos a... Bueno, amigos, vamos con la primera pregunta sobre la conquista de aquí del municipio de Zapotlán. Muy bien, pues vamos a empezar platicándoles un poquito del asentamiento original. La verdad es que desconocemos la fecha exacta de la fundación del municipio, ya que había una comunidad indígena de nahuas, cocas y tepecuexes que hablaban lengua náhuatl, que fueron los primeros asentamientos que hubo aquí en esta área. Pero la verdad no tenemos registros anteriores a esto. El primer dato histórico que tenemos fue a la llegada de los conquistadores españoles en el año de 1530, cuando Nuño Beltrán de Guzmán asigna a Pedro Alméndez Chirinos para que explore esta zona. Entonces, el primer registro que tenemos de Zapotlán es de ese año, pero en realidad la comunidad indígena que vivía aquí es muy anterior. Muy bien, muy bien. ¿Qué año fue la llegada de los españoles? Fue el 24 de febrero de 1530. 1530. Juan Pablo, platícanos poco de por qué se llama Zapotlán del Rey. Muy bien, hace un momento pues comentábamos la llegada de los españoles. El 24 de febrero era el cumpleaños del rey Carlos V, sí, el Carlos V de los chocolates. Conquistador que venía encabezando pregunta a los naturales que vivían aquí cómo llamaban a este lugar. Ellos traían un intérprete, encuentran a una persona que les empieza a platicar de esto, empiezan a preguntarle sobre el lugar y todo esto, llegan al punto de preguntarle cómo se llama este lugar, a lo que las personas que vivían aquí responden Zapotlán. Es una palabra del vocablo náhuatl que significa zapotl, del árbol de los zapotes, y tlán, del lugar, entonces lugar de zapotes o lugar entre los zapotes. Y como ese día era el cumpleaños del rey, el conquistador decidió ofrecer el descubrimiento, la llegada o el arribo a esa localidad. Entonces él expresó a partir de este momento Zapotlán del rey serás y lo ofrece como ofrenda, como regalo, en prenda de que ese era el día onomástico del rey. Por eso es que se llama Zapotlán del Rey. Muy bien, pues ya escucharon, amigos, cómo pues se debida pues el vocabulario náhuatl, Zapotlán. Juan Pablo, me estabas contando hace rato sobre una historia que existe, una leyenda en el Cerro de la Coronita. Así es, mira, el Cerro de la Coronita yo creo que es un lugar que toda la gente de Zapotlán quiere, conoce, y yo creo que alguna vez han subido, quien ha tenido la oportunidad o ha vivido en este pueblo, más de alguna vez tiene que haber llegado a subir. Hay muchas historias, podría contarte un montón de leyendas de fantasmas, tesoros ocultos, historias que de repente la gente mayor me ha ido contando, que me contaban mis padres, mis abuelos, y que se los contaban sus padres o los abuelos de sus abuelos. Conforme esto de la historia me fue llamando la atención, fuimos encontrando pues más historias, y cuando de repente escuchas la misma historia repetida en las personas mayores del pueblo, pues tú sabes que a final de cuentas una historia tiene algo de verdad y algo de fantasía. La historia que puedo compartirte de este lugar es que dicen que hace muchos años había una persona que pastaba por aquí unas chivitas, en lo que es la parte de atrás de la Coronita. Hay una parte donde hay una cerca de piedra, donde divide pues ahora sí que las propiedades, como se las repartían o como estaban pues acomodadas, ¿no? Este pedazo del cerro es tuyo, esto lo administras tú. Bueno, había una cerca de piedra. Esta persona se duerme un rato y al cabo de un momento despierta y se da cuenta que sus chivitas ya no están y empieza a buscarlas y se encuentra con este cerco de piedra y una puerta de madera. Al atravesar esta puerta, divisa en la parte de la falda del cerro, en la parte que está más inclinada donde empieza la subida, empieza a ver como si hubiera un tianguis, como si hubiera un mercado. Y de todas maneras él continúa
buscando sus chivas, porque pues estaba preocupado porque no las veía. Y se le hace raro que en el cerro hubiera un tianguis, que hubiera un mercado. Y empieza a caminar por el mercado y ya se olvida un rato de las chivas. Y como era tarde, le da hambre. Entonces compra unas naranjas y unos chicharrones y se regresa para comer algo y seguir buscando sus chivas. Cuando intenta regresar, ya no encuentra la salida del mercado y empieza a rodar, a rodar, a rodar, porque no era algo lineal como estamos acostumbrados a ver un tianguis. Unos puestos aquí, unos puestos allá. Cuando por fin encuentra la salida y regresa otra vez por el cerco de piedra y atraviesa por la puerta de madera, pues la vuelve a cerrar, porque pues ya ves que tienes que cerrar la puerta para que las vacas no pasen de una parcela a otra. Cuando regresa, empieza a ver que el ambiente estaba cambiado. Por ejemplo, ahorita es temporada de lluvias, estamos viendo que esto está verde. Pero él encuentra como que el clima ya cambió, como si fuera temporada de secas, como si ya fuera noviembre, diciembre, que ya el clima ya está diferente, que ya las plantas y los árboles están ya más secos. Cuando baja al pueblo, encuentra el pueblo completamente diferente, cambiado a como él lo recordaba. Y él empieza a preguntar por su familia, porque al llegar a su casa ya no está su casa, donde estaba antes, y todos sus familiares no están. Y cuando empieza a preguntar a las personas, nadie sabe darle razón de su familia. Y cuando empieza a preguntarle a la gente mayor empieza a decirle que esa gente hace mucho tiempo que falleció. Y el señor empieza a angustiarse y a preocuparse. Dicen algunas personas que me han llegado a contar esta historia, que este personaje vagaba por las calles del pueblo preguntando por familiares que habían vivido hacía 50, 70 años. Entonces, esta persona ya no traía dinero. Y cuando recordó que traía algo que comer y abre su mecate para sacar las naranjas y los chicharrones que traía, se convirtieron en piedras con vetas de oro. Y el hombre comerciaba, iba a los locales y no te aceptaba las cosas gratis. Si tú le dabas comida o le ofrecías un taco, esta persona te intercambiaba por víveres o por comida y te daba una piedrita. Y esa piedrita era una piedra en bruta, pero traía vetas de oro. Y esta persona te cambiaba las piedras por comida. Un tiempo duró preguntando por su familia y así como llegó, desapareció. Nadie lo volvió a ver, nadie supo qué fue de esa persona. Si se quedó aquí, si se fue a otro lugar. Pero la gente dice que tal vez regresó al cerro y que volvió a encontrar la puerta. Desde entonces mucha gente nos ha contado que existe una especie de portal en el que se puede adelantar o atrasar en el tiempo. En este caso pasó mucho tiempo porque todos sus familiares estaban muertos. Entonces, he escuchado esta misma historia de varias personas ya grandes del municipio, algunas de ellas ya incluso fallecieron, pero coinciden, tienen ciertas variantes o tienen ciertas cosas que difieren de las otras versiones, pero todas coinciden en lo mismo. Una persona que entra al cerro y que cuando regresa todo está cambiado. Entonces, hay una historia o hay una leyenda que dice que el cerro está encantado y que si cierto día del año pasas por cierto lugar de esa cerca de piedra, te puedes quedar atrapado en el cerro y vas a regresar hasta que el portal se vuelva a abrir. Imagínense qué impresionante la leyenda sobre el mercado encantado del Cerro de la Coronita. Imagínense en esta historia. Imagínense si yo me lo topara. Imagínate que de repente estemos aquí, tus suscriptores nos vean 70 años después, ¿no? Sí. Qué interesante, no, mejor no. No hay que caminar tan arriba. Pero esa es una de las muchas historias que podemos compartir de aquí del municipio. Muy bien. Pues amigos, ya escucharon la historia sobre el mercado encantado del Cerro de la Coronita. Ahora vamos a la siguiente pregunta sobre las historias que decían de antes y de todo aquí en Zapotlán del Rey sobre el panteón que era antes en la plaza principal. Sí, mira, lo que pasa es de que en la gran mayoría de los lugares del estado donde hay templos o hay capillas o hay parroquias, lo más práctico, lo más fácil para evitar pues la expansión que va teniendo un pueblo, pues no podían pensar en ese momento qué tanto iba a crecer un pueblo como para poner el panteón lejos. Y para que los servicios pudieran estar más cerca, porque pues no había como carrozas fúnebres como hoy las conocemos o no se manejaba de esa manera, era muy común o era muy habitual que al lado del templo estuviera un panteón. Lo que hoy en día es la plaza principal, en algún momento fue algún espacio abierto donde se sepultaban a las personas que vivían en el municipio. Si tú te fijas, en el templo hay una puerta lateral. Esa puerta lateral era pues ahora sí como el traspatio o un jardín trasero por donde se salía el área del panteón. Cuando la plaza se remodeló más o menos en el año 2011, que se hizo la plancha de concreto estampado que tenemos hoy día,
se tuvo que extraer un gajo de material para poder hacer el aplanado y poner un firme para que no se resquebraje la placa de concreto. Entonces encontramos que al estar haciendo la remoción de ese material, pues sí empezamos a encontrar huesos que corresponden a pues, huesos humanos. Incluso se llegaron a encontrar monedas de la época de bajo valor, de poca denominación, pero vamos, monedas de la época, ¿no? Te estoy hablando de los años 20, de los años 30, monedas de cuño corriente, monedas de cobre o de bronce, pero a final de cuentas con el año de referencia, ¿no? Y pues se llegan a encontrar pedazos de madera podrida y osamentas, este tipo de cosas. No nos da una certeza completa de en qué momento esto se deja de utilizar o se cambia, pero sí que en algún momento esa parte de la plaza se utilizó como panteón. Muy bien, pues ya escucharon la historia y... Bueno amigos, pues ya escucharon sobre lo que se crea pues de la plaza que fue panteón por allá en aquellos años. Ahora vamos a platicar sobre las haciendas que pues antes pues que se conocían pues antes de que hubiera comunidades grandes. Se conocían pues por haciendas. Eso es lo que pues yo me acuerdo de que tenía una historia que me dijeron que antes se conocían por haciendas, antes en el municipio. ¿Nos puedes platicar sobre las haciendas que pues hay, de las que hubo y las que hay pues existen y hay unos que ya están destruidas? Sí, claro que sí. Mira, en el municipio o en la parte que nos toca de municipio, hubo alguna vez algunos cascos de hacienda. La hacienda o el casco de hacienda, que ya está muy derrumbada, quienes conozcan aquí la colonia, se pueden dar cuenta que hay una construcción, es un casquete de hacienda, esa era la Casa Grande. La distribución de las tierras durante la corona española era muy específica. Los podríamos invitar también a que conocieran un poquito más de la primera medida del municipio. Hay un documento manuscrito que logramos rescatar del Archivo de Instrumentos Públicos de Guadalajara, que tiene la primera medida del municipio de Zapotlán, cuando en aquel entonces mandaron a hacer el primer lindero, la primera medida de lindero de qué tanto abarcaba el municipio. Te comento esto porque tiene que ver con las haciendas que había asentadas. Ese documento se realiza un 19 de agosto de 1695, hace más de 300 años, donde se delimita los territorios de quién y de quién, bajo qué jurisdicción van a estar. En ese momento habla de la Hacienda de la Soledad. En ese momento pues no se le conocía como tal, pero era una hacienda que estaba al cuidado, bajo las órdenes de una persona que se llamaba la Marquesa del Villar del Águila. Y esa persona estaba en comunicación con la gente que estaba en la colonia, que esa era la Casa Grande. La presa de Chila se creó mucho después que la presa de la Cañada, y esa presa juntaba el agua para que bajara el acueducto por nivel a lo que es los arcos o el pasamanos, como le conocen ahorita o como le conocía la gente más antes, a ese acueducto de arcos para llevar el agua hasta la hacienda de la colonia. Entonces está también la hacienda de Chila, está también la hacienda del Rincón de la Cañada, que algunas historias también sobre la hacienda del Rincón de la Cañada. Esa es un poquito más reciente, es una hacienda más o menos, la última restauración es de 1720, incluso está grabado en uno de los pórticos de la estructura de la hacienda. Hay muchas historias sobre los dueños, pero se dice que en algún momento fue un edificio que estuvo abandonado y que a través de este abandono pues hubo una serie de bandidos que lo tomaron como base de operaciones. El camino real o el camino que lleva ahorita a las comunidades de Chila y del Rincón está por un costado del Cerro de Santa Fe o el Cerro Grande que le llaman ahí. Por ese lado estaba el camino real que llevaba hasta Guadalajara. Entonces los arrieros, las personas que vendían la semilla, juntaban su trigo, su maíz y se lo llevaban en animales, en mulas, en burros, y hacían caravana hasta llevarlo a Guadalajara y regresaban de Guadalajara con el pago. Estos bandidos los esperaban al paso por el camino real, los asaltaban y se dice que la hacienda era el lugar donde ellos se escondían. Eso deriva también en otra de las historias que más adelante les contaremos acerca de los tesoros ocultos. Pero en sí tuvimos muchos casquetes de haciendas que fueron muy importantes. La mayoría están en este momento en propiedad de particulares. Muchos de ellos están pues ya en muy mal estado de conservación, salvo la hacienda de la Soledad y la hacienda de Chila, que son propiedades de familias particulares que les han dado medianamente mantenimiento y que siguen vivas hasta el día de hoy. Sí, hasta el día de hoy sí, pues, como la de la hacienda de la Cañada pues todavía sigue de pie,
como la de Chila también, y la de la Soledad. Sí, la Hacienda de la Sigue Soledad, muy todavía, bonita. como la de la colonia. De hecho ya tengo, está el video ahí, se lo voy a poner en la descripción para que vayan a ver la Hacienda de la Colonia, que ya hace tiempo, que fue el año pasado, fui a grabar la Hacienda de la Colonia. Bueno amigos, pues ya escucharon las historias sobre de aquí de Zapotlán. Ahora vamos a hablar sobre los tesoros ocultos de aquí de Zapotlán. Muy bien, yo creo que casi todos hemos escuchado acerca de una cueva con un tesoro. Los relatos regularmente en los poblados tienen sus variantes. Estoy seguro que más de alguna vez han escuchado una leyenda similar o cosas que se repiten, porque quien conoce de esto, quien sabe de esto, dice que los conjuros para guardar tesoros o este tipo de suertes que hacen para protección de los tesoros son más o menos las mismas. La verdad es que he escuchado esta historia en otros lugares con ciertas variantes, pero se respalda con que pues en todas partes o en todos los pueblos en algún momento han ocultado dinero, ¿no? Hay que mencionar que también pues tuvimos el paso de la Guerra de la Cristiada, entonces en ese momento podría haber no solamente dinero, sino municiones, armas, lienzos de piedra dobles. He escuchado historias acerca de que en el cerro hay algunos lienzos de piedra viejos o las famosas mojoneras, que son estos montículos de piedra que marcaban los linderos de cada parcela. Se decía que para no llamar tanto la atención escondían ahí municiones o ese tipo de cosas, no solamente dinero, pero sí estamos hablando de que hoy día tienen la antigüedad suficiente para catalogarse como un tesoro. Por contarte uno de muchos de esos, hace un momento estábamos hablando de las haciendas y curiosamente la hacienda de Rincón de la Cañada en algún momento se dijo, se rumoreaba que fue la guarida de unos ladrones que asaltaban a los arrieros que iban a vender su semilla a Guadalajara. Se dice que cuando este edificio estaba en abandono, que estaba deshabitada, esta gente pues optó por tenerlo como guarida, pero como no tenía mucha seguridad y el edificio ya estaba algo deteriorado, no podían esconder ahí mismo el tesoro. Entonces buscaron en lo que conocemos como el Cerro de la Mesa, todo lo que es la roblera, la parte del cerro. Ahí hay una curiosa cavidad, hay una parte donde el cerro hace como una hendidura, donde hay una pequeña caída de agua, hay una pequeña cascada. El agua de la lluvia se encharca en la parte de arriba de la mesa y cuando llueve bastante esa agua se acumula y el excedente cae y forma ahí una cascada. Pues me imagino que por la misma acción del agua se hizo ahí una especie como de oquedado, de cueva. También el tipo de piedra que hay ahí es como que adecuada para que la parte de abajo se vaya socavando y la piedra de arriba quede como una especie de nicho. Quienes han ido a la famosa cueva del Tío Chepe saben de lo que les hablo porque han visto la entrada. Se dice entonces que esta gente que se escondía ahí en la hacienda del Rincón de la Cañada escondió todo lo que se robaban dentro de esa cueva, porque es una cueva enorme. Yo te puedo hablar que hace más o menos unos 18 o 20 años fue la última vez que pudimos entrar hasta una cierta profundidad de la cueva. Se dice que el dinero está oculto en alguna parte de la cueva, pero en esta cueva sucede un fenómeno muy curioso. Hay una parte donde podías entrar. Es un lugar más o menos alto, amplio, estamos hablando de unos 2 metros 10 de altura, que podías incluso caminar de pie. Y luego en la parte del fondo, o más hacia el sur, cuando vas entrando a la cueva, entras por el sur y vienes caminando hacia el sur, ¿sí? Conforme vas pasando y vas avanzando hacia el sur, la cueva va achicando. Y hay una parte donde puedes notar un relieve de piedra donde podías pasar arrastrándote, gateando. Una vez que pasabas por ese huequito, empezaba otra vez a ensanchar la cueva. Y ahí había un espacio donde sucedía algo bien curioso. Te estoy hablando que desde la entrada hasta ese punto eran más o menos unos 10 o 12 metros de profundidad. Cuando llegabas a ese claro donde otra vez la cueva empezaba a ensanchar, empezaban a fallar baterías, luces. Si llevabas una bengala, porque antes no era tan común tener ahorita las lámparas LED que tenemos hoy en día, pero si llevabas una bengala de fuego, de chispa, si llevabas una bengala de las que son químicas, de las que rompes y sacudes, cualquier cosa que llevaras como iluminación se apagaba. Si llevabas una brújula para no perder la orientación, porque la primera vez que fuimos no llevábamos cuerda, entonces teníamos que estar orientándonos con brújula. La brújula empieza a girar. Entonces tuvimos que regresar porque íbamos a perder la orientación. La segunda vez que lo visitamos llevábamos una cuerda y la cuerda estaba atada a la entrada, al exterior, y con eso pues no podríamos perdernos porque tendríamos que estar siguiendo la cuerda. Pero lo curioso es de que ningún tipo de iluminación que tú lleves funciona ahí dentro. Hay gente que dice que la cueva está maldita, que está protegida, que sucede algún tipo de fenómeno electromagnético,
porque, bueno, pues es otra parte que podemos también hablar en el video, pero el municipio está sentado sobre una falla geológica, entonces hay una cierta actividad volcánica. Entonces, tanto si quieres creer en las leyendas, como en las maldiciones, como en la parte científica, hay ciertos elementos que te dicen que puede ser a través del electromagnetismo, el material ígneo, material de la falla geológica, o si tú quieres creer en esto, pues es alguna especie de protección que tiene el tesoro. Sí, sí. Se dice que estos ladrones llegaron a guardar tanto dinero ahí que no se lo podrían gastar, que decidieron mejor dejarlo para ir sacando poco a poco, porque hubo quien los estuviera siguiendo y para no delatarlos tuvieron que esconderlos, para mandar después a alguien que estuviera sacando. Y se dice que todo esto de los tesoros tiene que estar protegido por algo. La gente a veces esconde el dinero en cueros de culebra, en cueros de cerdo, en cueros de vaca, y dicen que cuando vas a buscar el tesoro, si se te aparece una serpiente, un cerdo, un toro, es en realidad un espíritu guardián para evitar que te lleves el tesoro. Aquí se dice que uno de sus compañeros fue asesinado dentro de la cueva para dejarlo cuidando el tesoro. Y se dice que esta persona, no sé exactamente qué nombre tenía, pero se le dice Chepe, no sé si se llamaría José o de qué nombre se llamaría, pero se conoce como la cueva del tío Chepe porque esta persona que está ahí, en algún momento en el que tú estás a punto de llegar al tesoro, se te aparece con un machete en la mano y te dice que no puedes sacar una parte, que te lleves todo o nada. Y si no, no te va a dejar salir. O déjalo como está. Déjalo como estaba o llévatelo todo. Entonces, obviamente no puedes llevártelo todo de golpe porque estamos hablando del tesoro de años de estar robando y robando y robando los caminos. Entonces se dice que el tesoro está maldito y que nadie puede sacar nada, porque si llegas a sacar una parte sin llevártelo todo como el espíritu que está ahí te lo dice, te va a perseguir todo el tiempo y ese dinero va a matarte. Entonces es una de las historias de tesoros ocultos que tenemos en el municipio. Muy bien, muchas gracias. Y pues amigos, pues ya vieron sobre las historias de aquí del municipio. El cronista de aquí de Zapotlán del Rey, que nos contó pues varias historias de las que no conocía yo y que pues van a conocerla próximamente. Y pues espero que les haya gustado este video. Suscríbanse a mi canal, denle like, compartan, activen la campanita y recuerden, soy el Capi ZR de Jalisco, porque todos tus miedos están aquí. Y nos vemos en el próximo video. Juan Pablo, muchas gracias. Capi, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos tus suscriptores. No olviden visitar nuestro municipio. Zapotlán del Rey los espera. Con todo gusto pueden dirigirse con el servidor, cronista. Casa de la Cultura los espera para mostrarles pues un poquito de lo que hay en nuestro municipio. Gracias por la invitación y estamos en contacto. Nos vemos y hasta la próxima.